Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público al expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por encubrimiento en relación al memorándum con Irán. La Cámara Federal ratificó el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa por la denuncia de Nisman por el memorándum con Irán. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Hay abundantes elementos que así lo indican. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Este acuerdo que había sido firmado por enero, si mal no recuerdo, del 2013, tenía un único objetivo: lograr que los acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la Mutual israelita pudieran ser indagados por el juez, porque sin indagatoria no había posibilidades de procesamiento y mucho menos de juicio. Una vez que un fiscal ataca a un país que está imputado de terrorismo, ese fiscal no tiene salida, o el Estado lo sigue avalando, o es persona muerta. Es muy importante que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que se investigue, que sepamos qué va a pasar con el equipo del fiscal, qué va a pasar con las pruebas, que el Congreso siga actuando, que se lleve adelante la investigación. Si esta muerte termina en más impunidad, es un desastre para el futuro institucional de nuestro país. Hay una relación directa entre la muerte de Alberto Nisman y las causas que él estaba investigando. Yo creo que Alberto Nisman es una persona que había sido elegida por... ¿Usted se refiere a la causa que denunciaba a la entonces presidenta Cristina Kirchner? A la causa del memorándum con Irán, que a la vez era el manto de impunidad sobre la causa de la AMIA. Nisman era culpable de su muerte y ahora hasta la madre tenía que ir presa. ¿Se dan cuenta? Esas son todas operaciones de inteligencia después que alguien mató. De que hubo un atentado. El atentado obviamente es inteligencia iraní, obviamente, no puedo decir más, la mano de obra, y obviamente hubo conexión local con Zona Liberada, que ya le denunciamos en febrero, y donde actuaron claramente Milani y Aníbal Fernández. Creemos en una justicia independiente que dé respuesta rápida a la gente, pero necesitamos avances. A más de 2 años de su muerte, queremos saber qué pasó con el fiscal Nisman y con su denuncia. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. La caída de la causa memorándum, que cayó, se desplomó como un castillo de naipes y terminaron todos sobreseídos, ¿les servirá para el gobierno para mejorar su performance en las elecciones? Ya les anticipo que no. Porque el gobierno acaba de perder por paliza las elecciones y posiblemente la paliza se repita en un par de semanas en las elecciones definitivas, no por nada que tenga que ver con estas cosas, que pueden ser para un círculo pequeño de la población que se interesa por estos temas, sino por cosas tan elementales como la inflación y la inseguridad, cosas que venimos marcando desde acá de GPS. O sea que al gobierno este sobreseimiento no creo que le sirva de nada para las elecciones, ¿sí? ¿Altera las otras causas sobre las cuales el kirchnerismo tiene fallos? No,
no lo altera porque esos fallos van a seguir. Varias causas se cayeron, varias causas que estaban montadas sobre fake news, sobre disparates, sí se cayeron. Aníbal no era la Morsa, el plan Cunita no era un curro, la causa de la obra pública va camino también a disolverse. Lo hemos contado muchas veces acá. Pero la causa, lo que se llama causa memorándum, que en verdad era el informe original del fiscal Alberto Nisman, nosotros siempre dijimos que era un disparate, que nada de eso estaba probado. Incluso lo decíamos antes que la propia Cristina, lo dijimos cuando Nisman presentó el informe, antes incluso que Nisman se muriera, allá por el año 2015. Y lo seguimos sosteniendo a lo largo de todos estos años, mientras que otros colegas ponían cara de qué terrible, algo habrá hecho, algo habrá habido en la causa memorándum por la cual terminan acusando a todos los que tuvieron que ver con la causa AMIA. Siempre fue un disparate. ¿Por qué fue un disparate? Porque nada, absolutamente nada de lo que escribió Nisman en ese informe era verdad. Para empezar, estaba basado sobre un dato falso. El dato de Alan Bogado, otro de los sobreseídos. ¿Quién era Alan Bogado? Bueno, aquella mañana en la cual Nisman muere, el diario La Nación había publicado que había un enlace, que la causa fundamental, la pieza fundamental del informe Nisman era que había un agente de la AFI que era el enlace con el gobierno y con los iraníes. Eso era falso. Alan Bogado no solo no era un agente de la AFI, sino que el propio protector del fiscal Nisman, Jaime Estiuso, lo había denunciado unos meses antes como un falso agente de la CIDE. Estaba basado, todo el informe Nisman estaba basado sobre ese punto y era un dato falso. No era verdad, porque el propio Estiuso había dicho que Bogado era un falso agente de la CIDE. Quisieron probar que Bogado era un enlace con la jefatura de gabinete, falso. Sin embargo, el informe Nisman, tal vez porque Nisman se murió, quedó bendecido de un halo de verdad que después nunca se pudo comprobar. Por supuesto, tampoco se pudieron comprobar los disparates de Carrió, que habían venido los iraníes en el buquebús que una señora le había contado, que estaba la inteligencia iraní. Hay que acordarse de la cantidad de pelotudeces que se dijeron todos estos años, mientras todos decían, claro, el fiscal se murió, pero investigó a la presidenta. A ver, que el fiscal hubiera denunciado a Cristina, ¿sí? No tenía, y que después hubiera muerto, no tenía nada que ver. La justicia, como bien hizo el juez Daniel Rafecas, dijo, no hay nada acá, no hay delito, esto es falso. Nisman se equivocó, esto es falso. Lo dijo Rafecas. ¿Saben qué le costó a Rafecas eso? Que lo denunciaran, le quisieran hacer juicio político. Los mismos que ahora, desde Juntos por el Cambio, están diciendo, bueno, tal vez negociemos, que no modifiquemos la ley del Ministerio Público Fiscal, pero que vaya Rafecas de procurador. Pero en aquel momento lo quisieron denunciar a Rafecas poco menos que era un canalla que no había respetado la memoria del fiscal Alberto Nisman. Todo eso estaba basado en mentiras. En verdad lo que había que investigar, y también nosotros lo dijimos, eran las condiciones de producción de ese informe de Nisman. ¿Quién le había pagado? ¿Quién estaba detrás de Nisman? Porque Nisman tenía dinero mal habido. Tenía propiedades que no podía haber tenido. Tenía una cuenta en los Estados Unidos en la cual figuraba Diego Lagomarsino. Tenía montones de cosas que si hubiera estado vivo, hubiera terminado procesado por malversación de fondos, o por lavado de dinero, o andás a saber por cuántas figuras. La denuncia de Nisman era falsa. Era una denuncia más bien política, la denuncia que podría haber hecho un diputado en todo caso, pero no era una denuncia penal. Sin embargo, cuando se cae en el fallo del juez Rafecas, aparece Bonadío con una escucha trucha que le graban a Héctor Timerman, y con esa escucha trucha, con los jueces Hornos y Borinsky que iban a Olivos, y después de haberse ido, se sabe ahora, después de haberlo visto al presidente Mauricio Macri, reabren la causa y ahí le dan curso a una figura delirante que era traición a la patria. Tan desastre, porque además Bonadío escribía cosas disparatadas, pero ninguna cámara le decía, oiga, amigo, se le está yendo la mano. Solo en ese momento, para la Cámara Federal que revisaba
las instrucciones, o sea, la instrucción que hacía Bonadío, les pareció un poco demasiado lo de traición a la patria. Dijo, no, jefe, traición a la patria es medio insostenible. Les bajó la carátula de traición a la patria y siguieron para adelante con esta colectora. O sea, como la causa, como Rafecas había cerrado la causa y un fiscal de casación había dicho, ok, tienen razón Rafecas, y no quiso apelar, abrieron una colectora. O sea, se habían puesto de acuerdo Macri, Hornos y Borinsky en la reunión de Olivos, más la DAIA, más los diputados de Juntos por el Cambio, reabrieron la causa en una colectora y ahí metieron presos a varios. Y ahí le prohibieron, por ejemplo, la salida del país a Héctor Timerman, que se tenía que ir a tratar a Estados Unidos de un cáncer. Así de crueles fueron las cosas. Ahora, tantos años después, se sabe, se comprueba, que ahora, claro, todo el mundo dice la causa memorándum. No, la causa memorándum era el informe Nisman. Ese informe con el cual Nisman fue a TN a decir que estaba tan preocupado y a denunciar a Cristina y a presentarse como un fiscal valiente, era falso de cabo a rabo porque estaba basado en cosas falsas. Acuérdense, las escuchas famosas de toda esa red de iraníes y se difundieron, pusieron online, todo el mundo las escuchó. ¿Alguien encontró algo? No solo el fallo, no solo los jueces que tenían que investigar, ¿alguien encontró algo? No encontraron nada. Había chusmerío de Delía, de Jalil, de toda esa gente, pero no encontraron nada. Lo que pasa es que a lo largo de todos estos años, decir que el informe Nisman era un disparate costaba. Y a muchos de nosotros nos costó que nos dijeran que nos pagaban, que estábamos a sueldo del kirchnerismo. Pero sostenerlo durante el macrismo, les aseguro que había que tener huevos para sostener durante el macrismo que el informe Nisman del muerto convertido en un mártir era un disparate pagado seguramente o alentado por un sector de la derecha de los Estados Unidos. Lo decía Cristina, y si alguno lo decía solamente leyendo y teniendo un poco de sentido común y conociendo como conozco yo desde hace muchísimos años los vericuetos de la causa AMIA, cualquiera que lo dijera, decían, vos te paga el kirchnerismo. Vean lo que decíamos. Si el alegato de Cristina Fernández de Kirchner en la causa dólar futuro fue para comprar pochoclo y mirar de las barbaridades que dijo, prepárense la barbaridad de que va a decir Cristina, lo sacada que va a estar cuando le toque hacer un alegato otra vez frente a un tribunal oral en la causa memorándum, donde en esa investigación, por ejemplo, se terminó muriendo el ex canciller Héctor Timerman porque Bonadío no lo dejó salir de la Argentina para que se hiciera un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué era lo que decía el informe Nisman? Bueno, todas barbaridades que después se cayeron y nunca se pudieron demostrar y sin embargo, fíjense, el informe Nisman siguió abierto con diferentes artilugios. Todo estaba basado en cosas gaseosas. No importa, la causa siguió adelante. Ahora, tantos años después, se sabe que para reabrir la causa hubo encuentros entre el juez de casación Mariano Borinsky y Mauricio Macri para que se le encontraran el vericueto para reabrir la causa. Y lo que decía Nisman en su informe, ya hace tiempo que se demostró que era falso, que era mentira, nunca se pudo probar nada. Acuérdense de todas las cosas que se dijeron. La madre de Nisman que decía que ella tenía guardadas cosas que demostraban que lo que decía su hijo era verdad, nunca aparecieron. Las miles y miles de horas de grabación que había y que se hicieron públicas en su momento, que tenía Nisman, donde él pinchaba los teléfonos a Delía, a un señor que llamaba Jalil, un montón de personajes de ahí del mundo de los chiitas, se difundieron, se hicieron públicas, las escuchamos todos, no había nada. Había chusmerío, puterío entre ellos, pelea, qué sé yo, nunca apareció nada. Todo era una inmensa conspiración que nunca terminaba de concretarse, porque el verdadero objetivo no era demostrar algo concreto. El verdadero objetivo era mantener la causa abierta y que durara y que quedara para siempre como una acusación pendiente. Algún día va a haber que reflexionar sobre esta idea de las causas judiciales como refuerzo del relato. Las causas judiciales estas, que solo se trata de mantener abiertas para que refuercen el relato. Piensen en lo de la muerte de Nisman. En todos estos años que gobernó Macri, que estuvo todo el aparato posible de todas las fuerzas federales investigando, intentando demostrar que Nisman había sido asesinado, lo único que lograron fue un informe
bastante forzado de la Gendarmería, tan forzado que nunca se animaron a contraponer pericia contra pericia lo que decía el informe de Gendarmería con lo que decían los peritos de la Corte Suprema sobre cómo había muerto Nisman. Porque si se hubiera confrontado los peritos de la Corte Suprema, que era mucho más sólido que lo de Gendarmería, hubieran demostrado que había sido un suicidio. Como no pueden confrontarlo, nunca quisieron hacerlo. Y entonces, ¿qué hacen? Utilizan la famosa artimaña de Comodoro Pi de congelar las cosas y que la causa sobre la muerte de Nisman siga con la carátula de asesinato, siga con Lagomarsino acusado, al que no le pudieron probar nada, por otra parte, porque salió antes de que Nisman se muriera, porque después que Lagomarsino sale, Nisman chateó con otra gente, y entonces, pero queda ahí abierto, como diciendo, para la justicia argentina al fiscal lo mataron, pero no lo pudieron probar nunca, pero lo mantienen abierto. ¿Y saben cuál es la importancia de esto? Que todo el mundo utiliza el eufemismo de la causa memorándum. No, la causa memorándum es el informe disparatado que escribió Nisman, con el cual se presentó ante la justicia, que los jueces en aquel momento dieron por caído porque intervinieron varios jueces, hasta el propio juez Canicoba Corral, que tenía la investigación del atentado contra la AMIA, consideró que el informe de Nisman era un informe sin pruebas, basado solamente en dimes y diretes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Todo eso después sirvió como móvil presunto para matar a Nisman. O sea, a Nisman lo mataron porque había denunciado a Cristina. Ahora que se cayó el informe Nisman, con el sobreseimiento para todos, en la llamada causa memorándum, se cae también el móvil político para el supuesto asesinato de Nisman. Todo esto de lo que había que verdaderamente haber investigado, en qué condiciones, para quién había escrito Nisman ese informe, ahora todos se lo vuelven a preguntar. Nosotros así lo decíamos en el 2015. ¿Por qué cobró Nisman estos 10 millones de pesos? ¿Por qué los cobró? ¿En concepto de qué? Esto es lo que habría que averiguar. Y acá sí uno puede decir, bueno, ¿quién le pagaba a Nisman? ¿Era plata que él se tragaba, para decirlo en términos coloquiales, de los 2 millones de pesos mensuales que tenía de presupuesto la unidad fiscal AMIA? ¿Mucha plata para una unidad fiscal? Puede ser. ¿Era una coima que había cobrado Nisman por no hacer algo en alguna causa? No se sabe. ¿Era plata que le daba a los fondos buitres, como declaró Jorge Elba, un exfuncionario de la DAIA, que escuchó en una conversación, en una reunión, que Nisman dijo que había plata de los fondos buitres para impugnar el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán? No se sabe. Lo cierto es que el dinero está. El fiscal citó por lavado de dinero a los parientes de Nisman. Los parientes de Nisman no pueden justificar de dónde salió ese dinero. Para el fiscal era plata de Nisman. ¿Quién le pagaba a Nisman? No se sabe. Esto es lo que hay que entender. El fiscal, si viviera, estaría procesado por lavado de dinero. Pero claro, Nisman no está vivo. Entonces, no solo Nisman no está vivo, sino que nadie siguió investigando el curso de la ruta del dinero que tenía Nisman. Porque incluso Nisman tenía en su caja fuerte un cheque de un financista que aún hoy está desaparecido y que curiosamente la desaparición de ese financista la investigaba su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, que tampoco se inhibió de la investigación de esa desaparición. Misterios que nunca nadie se dignó a investigar. En cambio, sí mantuvieron, aunque era un disparate, que se termina cayendo en el juicio oral, mantuvieron con un halo de misterio y de que algo habría la denuncia de Nisman, que desde un primer momento se supo que estaba basada en datos falsos. Si este fuera un país serio, habría una cantidad de gente que debería dar explicaciones sobre qué quisieron hacer. Ustedes veían ahí a Patricia Bullrich, que decía francamente que a Nisman lo habían matado por la denuncia contra Cristina. Ahora bien, la denuncia contra Cristina se cayó, se demostró que no había delito, que nunca se cayeron las circulares rojas. Acuérdense incluso que manipularon la causa de tal manera que a un señor que era el titular de Interpol, Ronald Noble, que dijo las circulares rojas, vale decir, las órdenes de captura contra los iraníes acusados del atentado contra la AMIA, nunca se cayeron, vale decir, nunca dejaron de estar vigentes. ¿Cómo lo cagaron a Ronald Noble? Le dijeron, no sabe qué, usted no va a declarar como testigo porque usted, yo se lo escuché decir a Garrió, trabaja para los iraníes. A ver, a un yanqui de Interpol dijeron que estaba de acuerdo con los iraníes. Así de delirante son las cosas. Pero Garrió puede decir lo que sea. El problema es que esto se le dio curso en la justicia.
Bonadío estuvo de acuerdo, la Cámara que tenía que revisar sus actos estuvo de acuerdo, y así corrieron las cosas para que la causa memorándum, o sea, el informe Nisman, siguiera vivo y llegara a juicio oral con todos los acusados. En el medio metieron gente presa, no hay que olvidarse. Por eso les digo, si este país fuera un país serio, Patricia Bullrich, Elsa Carrió, Claudio Bonadío si estuviera vivo, los camaristas que no le dijeron que lo que Bonadío estaba haciendo era un disparate, deberían estar dando explicaciones. Pero en este país ya se sabe, nadie da explicaciones. Y además, las cosas se olvidan. Y los tipos que dijeron barbaridades, mentiras, canalladas, después se presentan en la televisión. Los que los tienen que entrevistar les tiran centro, les hacen preguntas de salón. Y aquí, muchachos, no ha pasado nada. Este es el Cruz, un auto inspirado en una generación única. Comprá en Digiyá. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Horno eléctrico Domecq con grill, spiedo, puerta doble visor autolimpiante, vidrio espejado, termostato y timer, reloj digital, 84.650 pesos. Cocina multigas Domecq, 4 hornallas, acero inoxidable, encendido electrónico, válvulas de seguridad en hornallas y horno, rejilla de varilla gruesa, autolimpiante, puerta de horno espejada, cajón parrilla, 67.750 pesos. Anafe Multigas Domecq, acero inoxidable, 4 hornallas, válvula de seguridad, rejilla de fundición, encendido electrónico, 44.750 pesos. Digiyá, entrega en 24 Cava y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digiyá, ahorra más. Juan Martín Mena es viceministro de Justicia, pero además, y por eso lo invitamos esta noche, era uno de los acusados. ¿Es verdad que llegaste a pensar en armar el bolso para ir preso? Sí, Rolando, bueno, muchas gracias por la invitación. Cuesta hablar de afectaciones personales en esta causa, porque la verdad que hubo compañeros y gente que... Terminó presa en serio. Mucho más que uno, que terminó presa en serio. Y además, como siempre decimos, y vamos a reivindicar y vamos a honrar su memoria siempre, esta causa le costó la vida a Héctor Timerman. Entonces, las afectaciones que pudimos tener algunos, que no fueron nada al lado de lo que esta causa le generó a otros compañeros. Así que, obviamente, no es ningún placer ni ningún gusto atravesar 6 años de esta persecución como la que vivimos, pero creo que lo que viene a aportar el fallo de ayer es a ratificar lo que sosteníamos desde el día 1. Vos bien lo decías recién en tu editorial. La denuncia del exfiscal Nisman fue desestimada inmediatamente, al mes de presentada. Pero no había una sola prueba. Pasa por el hijo dice, no, estamos de feria. Va a Servini, Servini dice, no, estamos de feria. Canicoba Corral dice, esto es un informe basado en servicio de inteligencia. Finalmente, no sé cómo, rebotando, termina en Rafecas, pero en el interín se muere Nisman y entonces todos dicen, lo mataron por lo que dijo Cristina. Absolutamente. Ahora, esa denuncia descabellada, que cuando la conocimos y la leímos inmediatamente, no generaba más que sorna, porque era absolutamente falso todo lo que decía, desde la hoja 1 hasta la última. Fue desestimada por la justicia argentina 2 veces. La desestima Rafecas por inexistencia de delito, la confirma la Cámara Federal, la confirma la inexistencia de delito la Cámara Federal de Casación Penal. Pasan los meses, avanza el 2015, se modifica el escenario electoral, un nuevo intento de reapertura de la causa, el juez Rafecas vuelve a desestimarla por inexistencia de delito, la Cámara Federal porteña vuelve a ratificar y a confirmar la inexistencia de delito y producido el cambio de gobierno, con Mauricio Macri asumiendo el Poder Ejecutivo Nacional, esta causa es reabierta en escandalosas condiciones, situaciones. Tuvieron que pasar y ahí aparece 6 en años. escena Bonadío. Y ahora ahí quiero sumar aquí a la conversación a Graciana Peñafort, que fue la que defendió a Héctor Timerman frente a la acusación de Bonadío. Graciana, buenas noches, ¿me escuchás? Buenas noches, ¿cómo estás, Rolando? A ver, ¿cómo fue? O sea, ¿qué sustento tenía lo que decía Bonadío? ¿Y cómo fue posible que pudiera seguir adelante sin que la Cámara revisara lo que él decía? Mira, no tenía ningún sustento lo que dijo Bonadío para impulsar esta causa, y tampoco tenía sustento lo que sostenía la Cámara ratificando lo que decía Bonadío.
eran épocas en las cuales la Cámara no controlaba, simplemente certificaba. No es la primera causa que instruyó Bonadío, es decir, que investigó Bonadío, que termina siendo nula. Pasó con Dólar Futuro. Es decir, Bonadío tenía un interés persecutorio agravado, porque siempre en tribunales vos podés tener un mal juez, pero el superior del juez, es decir, la Cámara va a controlar. Es que esto fue lo nuevo durante el gobierno de Macri, porque hasta entonces podía salir para un lado o para el otro, pero las cámaras estaban para algo. Mirá, nosotros hemos litigado con Bonadío como juez mucho tiempo y siempre pasaban estas cosas. Vos querías acceder al expediente y Bonadío no te lo permitía, entonces ibas y reclamabas en la Cámara y la Cámara le ordenaba a Bonadío que pudieras acceder al expediente. Este sistema de control lo rompió el gobierno de Mauricio Macri, porque no solo afectó los criterios de la Cámara, que dejaron de controlar lo que hacía Bonadío, sino que además alteró los criterios de la Cámara de Casación, que controlaba lo que la cadena final. Graciana, contame un poco cómo llevó Héctor Timerman sus días de acusación con Bonadío. Los llevó con muchísimo dolor. En primer término, porque cuando se cierra la causa, lo hace Rafecas, Bonadío tiene los primeros síntomas de lo que va a ser su cáncer. Es decir, yo me acuerdo estar con él y me dice, che, tengo que hacerme un control. Y ese control resultó en un tumor. Pero además, él estaba muy agraviado porque lo que siempre quiso el gobierno y lo que siempre quiso Timerman era conseguir un avance concreto en la causa AMIA, y lo decía todo el tiempo. De hecho, si vos te fijás en la última indagatoria que le toma el Tribunal Oral, él dice, queríamos un avance en la causa AMIA. Hace 24 años que esa causa no avanza, lo único que avanza es mi cáncer. Pero peor aún fue cuando la causa llegó a Bonadío a través de un forum shopping, porque ahí le cayó la acusación de traición a la patria. Y eso para Héctor Timerman fue fatal, porque él decía, no puede ser que me pase esto. De esto acusaron a mi papá en la dictadura y le quitaron la nacionalidad. Y otra vez decía, esto me pasa por judío, esto lo hacen porque siempre los judíos nos dicen esto. No, porque entre los acusadores había judíos también, ¿eh? Bueno, pero él lo veía como un típico ejemplo, decía, siempre nos dicen que no somos argentinos, sino que somos judíos. Y él se definía, lo decía todo el tiempo, yo soy argentino, judío y peronista. Entonces fue muy agraviante, él lo sufría y lo penaba mucho. Amén del maltrato al que nos sometió en su momento Bonadío. ¿Por qué maltrato? Porque Héctor tenía muy avanzado el cáncer y los médicos le dijeron que, como ya había un compromiso óseo, iba a tener que empezar a tomar remedios para combatir el dolor de ese cáncer, que son tremendos. Entonces, que declare antes para que pueda declarar. Esperemos, cachito, que Raúl Timerman es columnista habitual de este programa. ¿Hablabas con Héctor en esos días? Sí, por supuesto, hablamos muchísimo. Te diría desde el comienzo del memorándum. Yo lo acompañé a la sesión en diputados, donde él informó sobre el memorándum. La pasó bastante mal en esa sesión. A pesar de que íbamos preparados a que lo iban a chicanear. Él había tenido una relación muy de amistad con Lilita. Y me acuerdo que habíamos convenido que no iba a contestar absolutamente nada de Lilita, y realmente Lilita no lo trató bien y él se contuvo. Pero después Pinedo tuvo una chicana horrible respecto a que qué casualidad que ese memorándum se firmó, usted se juntó el día del perdón. Y Héctor eso no lo pudo, lo vi sacado a Héctor realmente, y hasta que Pinedo no retiró esa postura, Héctor no dejó de recriminarle lo irrespetuoso que había sido. Una situación horrible. Después, en general, fue llevando las cosas, y cuando volvíamos, por eso a mí, digamos, Héctor tiene muchas facetas, por supuesto que Graciana las conoce, pero cuando volvíamos en el coche, yo le digo, Héctor, todo esto está muy bien, pero tiene un solo punto débil, es el hecho de si se levantan las alertas rojas. Y él me dice, no, yo hablé con Interpol,
antes. No hay posibilidad de que se Bueno, acordate que... a menos que un juez dé la orden. Acordate que cuando se presenta el informe Nisman, con Nisman todavía vivo, Timerman presenta la carta de Noble de Interpol. Totalmente, diciendo que las alertas rojas no se levantaban y que los iraníes seguían teniendo pedido de captura. Perdóname, Juan Martín. pero Graciela, enseguida volvemos a vos. Necesito interrumpirte 10 segundos porque es lo que dice Raúl. Yo a Raúl lo conocí ese día, cuando acompañé a Héctor a informar a la Cámara de Diputados. Y esa nota que vos decís que presentó Héctor, la fui a buscar yo a Interpol. Y ese fue el motivo de mi indagatoria. ¿Que fuiste a buscar una nota? No. Héctor estaba profundamente preocupado por lo que la oposición política y los medios hegemónicos sostenían en la República Argentina respecto de que el memorándum era la llave para que se bajen las alertas rojas. No había una sola posibilidad de eso. Y Héctor, me acuerdo esos días, que el juez no las había bajado. La angustia que soportaba Héctor Timerman esos días y a mí yo en ese momento era el subsecretario de Política Criminal y por eso lo acompañé para explicar la cuestión jurídico-penal del acuerdo que se firmó. Héctor me torturaba telefónicamente diciendo, pero Juan Martín, ¿por qué están diciendo esto? ¿Estás seguro? No hay una sola llave. No hay forma, Héctor, no hay forma de que lo que firmaste pueda provocar las alertas rojas. A tal punto estaba tan preocupado que yo viajo especialmente a entrevistarme con Roland Noble para decirle, viajo a Lyon por órdenes de Héctor Timerman y Julio Alac, que era mi ministro de Justicia, viajo a Lyon con personal de la Cancillería, que Héctor me puso para que me asista, a entrevistarme con Ronald Noble para asegurarle que por favor no esté viendo las locuras que decían en la Argentina. El tipo no podía creer que nos hayamos desplazado hasta Lyon para eso. Dice, pero si yo le estoy contestando una carta a Héctor Timerman, porque me manifestó esta preocupación por escrito, y le estoy diciendo que el memorándum es muy positivo para la causa AMI, que no hay posibilidad. Y yo le tenía que explicar al secretario general de Interpol que no había forma de que las alertas rojas caigan y que de sin hecho la nunca... orden del juez de la causa, que era el juez, el doctor Rodolfo Canicova y que de Corral. hecho nunca cayeron. A ver, ahora, Graciela... ¿cómo se explica? Sí. Lo difícil de esto es cómo uno tiene que andar explicando que nadie va a violar la ley. Es imposible tener que explicar eso. La legislación reasegura que no podía ningún funcionario del Ejecutivo acercar las alertas. Sin embargo, sostuvieron esta mentira durante años. Y en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal, que fue, insisto, y yo lo recalqué mucho, la primera vez que sentimos que pudimos hablar frente a la justicia. Porque cuando yo fui a la indagatoria como Héctor, ante el juez Bonadío, acusado de traidor a la patria, el delito más infame de nuestro país, el que está previsto en la Constitución Nacional, el único delito previsto en la Constitución Nacional. Cuando me preguntaron si iba a declarar, les dije que sí. Y me contestaron que el juzgado no tenía para hacerme ninguna pregunta. Me estaban acusando de traidor a la patria, de encubrir el atentado terrorista más grave que sufrió nuestro país y no tenían una sola pregunta para hacerme. Esto fue un disparate desde el día 1. No hubo una sola prueba y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para poder colaborar con el avance de la investigación. Ahora, Graciana, ¿cómo se puede sostener tanto tiempo una causa basada en datos falsos? Se puede sostener con una acción coordinada entre el Poder Judicial y los medios de comunicación que además lo sostienen en la vía pública, es decir, en la discusión pública. Porque Bonadío hacía disparates. Voy a dar un ejemplo. Nosotros como abogados de Timerman y de Cristina Fernández de Kirchner pedimos infinita cantidad de veces la declaración de Noble. Claro. Y Bonadío determinó cerrar la causa diciendo que la declaración de Noble se produzca en otro momento, sin un testigo clave, alguien que apenas tomó esto público. Y después lo acusaron. Acordate que lo terminaron acusando. Carrió decía que tenía connivencia con los iraníes. A ver, pero vos pensás que no lo quisieron llamar a testimoniar mientras se investigaba, porque indudablemente pretendían convertirlo en un acusado para que no pudiera decir su verdad. Y su verdad la escribió el día después de la denuncia de Nisman, que envió a Cancillería una nota, un mail, diciendo que esa denuncia era falsa y que las cosas eran distintas y que jamás la Argentina había solicitado la baja de las alertas rojas. Pero eso eran las cosas que hacía Bonadío. Pero ¿cómo se pudo sostener en el tiempo? Porque digo, por más que los medios de comunicación, o la mayoría de los colegas hayan insistido, hayan creído esto, ¿cómo se pudo sostener tanto en el tiempo? ¿Había algo de relato conspirativo que la justicia compró? No había nada. Había un interés político al que rindió cuenta Bonadío.
había un interés político porque, como vos explicaste cuando empezó el programa, hace un rato, lo que necesitaban era sostener esta causa para sostener la acusación del asesinato de Nisman. No es independiente. Pero ahora se cae el supuesto móvil político. A ver, yo siempre he sostenido, yo no soy juez y no lo juzgo, pero siempre he sostenido que Nisman se suicida. Ahora, lo que te quiero decir, a mí me cuesta mucho creer un asesinato que surge de una pericia, que es publicada el resultado antes de que inicie la pericia. Pero déjame que te diga esto, se sostuvo por el martilleo constante y se hicieron cosas horribles para sostenerla. En un momento acompañaron una grabación donde Timerman hablaba con el presidente entonces de la DAIA, que era Borger. Sí, que no era una escucha judicial, era una grabación. No, una escucha que nadie reconoció la autoría, donde este era el diálogo. Dice, Borger le decía, ¿cómo vas a firmar con los iraníes? Y Héctor Timerman le contestaba, ¿y con quién querés que firmen si ellos son los que hicieron el atentado? Eso lo usaban para decir que, y todo el tiempo Héctor decía que los indicados como responsables del atentado eran los iraníes, pero esa escucha ilegal que nadie reconoció lo usaron para esto. Te voy a decir otra cosa que usaron. Apenas asume Macri, desiste del juicio de inconstitucionalidad del memorándum. Dicen, desistieron de la inconstitucionalidad. Esto es un hecho nuevo, ¿entendés? Que es un hecho generado por Garabano como ministro de Justicia. Y usaron todas las herramientas posibles para activar y mantener la causa viva. Y luego procedieron a incorporar un montón de gente que no estaba ni siquiera en la primera denuncia de Nisman, como fue el caso de Juan Martín o de Carlos Zanini. Sí, fueron ampliando y comenzaron a hacer una suerte de mamarracho de investigación, en la cual no se conocía. Pero ¿y por qué nadie dijo basta en Comodoro Pi ese disparate? Recién ahora. Porque había un interés político. Te voy a decir algo, nosotros fuimos a todas las instancias. No es que nadie dijo basta solo en Comodoro Pi. Nosotros llegamos a la Corte Suprema en varias oportunidades, Rolando. ¿Y la Corte qué dijo? Nada, puso un 280 y cerró ¿Qué es un 280? Es un artículo que permite cerrar los recursos sin explicar por qué lo cierran. Sin tratarlo. Espero que Chito sí, acá Raúl quiere decir algo. Una cosa, Graciana, Héctor, viendo que su salud se deterioraba, pidió declarar. Exacto, es lo que estaba contando. Héctor pidió declarar para poder declarar en uso de sus facultades. Y sabés que Bonadío no nos dejó y llamó una indagatoria para Timerman el 17 de octubre. Yo me acuerdo de Héctor diciendo, me lo está haciendo adrede. Me está humillando el día que los peronistas festejamos. Héctor nunca tuvo una queja, Héctor. Héctor nunca se quejó de una situación horripilante por la que estaba pasando y la verdad que afrontó esta injusticia con una dignidad difícil de ver en una persona en el estado que estaba Héctor, consciente de su estado. Y vos, Raúl, te vas a acordar de esto. En esa indagatoria, Héctor Timerman se desmaya porque estaba sin la medicación para el dolor. Y es donde hacemos el comunicado, porque Héctor estaba convencido que se moría, que se iba a morir, ya estaba muy enfermo, y es donde hacemos el comunicado donde él dice, no me quiero morir sin decir mi verdad. ¿Se desmayó en la indagatoria, Graciana? Sí. Se descompensó. Terrible. Lo internaron, lo llevaron a internar. Por eso, ¿Y cómo fue eso que Bonadío no le quiso autorizar que se fuera a hacer un tratamiento en los Estados Unidos? ¿No lo dejó salir? No, Bonadío autorizó que saliera, pero con una trampa que, te lo digo porque yo hablé con los jueces. En ningún país del mundo te dejan entrar si estás detenido. Yo le dije, miren, procesenlo si lo van a procesar, pero no le dicten la prisión preventiva, porque está haciendo un tratamiento en Estados Unidos, que es el único lugar del mundo donde se hace este tratamiento. Y en Estados Unidos no lo van a dejar entrar como detenido. Si a vos te detienen, tampoco te dejan entrar. O sea, es tremendo y no les importó. Yo esto se lo expliqué a la Cámara, se lo expliqué a Bonadío. O sea, créanme, porque me pasó, fue rogar por la vida de alguien. Y nunca me voy a olvidar cuando yo le aviso a Héctor Timerman que lo iban a detener. Y le digo, quédate porque yo acredito que estás haciendo el tratamiento.
y Héctor Timerman me cortó el teléfono indignado. La siguiente llamada fue 24 horas después, que me llamó, me dijo, Graciana, estoy en la Argentina, yo no soy un prófugo. E interrumpió su tratamiento. Y esa decisión le costó la vida. Terrible. Sí, Néstor. En la causa, los imputados no fueron sobreseídos, no hubo una nulidad. Una cosa es decir, todo esto es nulo y deja el manto de sospecha sobre si fueron o no culpables. Aquí eso no pasó, no hubo una nulidad, lo que hubo fue un sobreseimiento. Está bien, pero la oposición dice que es una especie de sobreseimiento trucho porque no llegaron a un veredicto de inocencia. Bueno, es que el sobreseimiento es justamente eso. En esta instancia, el sobreseimiento es otra una de las declaración de barbaridades, inocencia. Rolando, que dice la oposición. El artículo 361 del Código Procesal dice que el juez, en cualquier momento del proceso, de oficio o instancia de parte, debe decretar el sobreseimiento si considera que no es delito lo que se está juzgando. O sea, no solo son unos canallas y unos brutos, sino que no estudian. Dicen cualquier barbaridad en la televisión. Lo dijeron hoy. Sí, lo hoy que sostienen es que como ya estaba elevado a juicio oral, entonces tenía que realizarse el juicio oral completo, que podía haber tardado varios años. Yo no tengo por qué soportar un juicio oral por capricho político de un dirigente de la oposición. El Código Procesal Penal, la Constitución Nacional tiene reglas, tiene procedimientos, tiene derechos y tiene garantías. Entonces yo no tengo que ir a un juicio oral porque se le canta a Patricia Bullrich o a Mauricio Macri. A juicio oral tienen que llegar causas que cumplan con determinadas condiciones. Esto es que haya un delito, que se colecte la prueba, que una persona acuse, que otra persona se defienda. Nada de esto sucedió en este país. Perdón, y quiero doctor, contestarte, perdón, Néstor, 10 segundos lo que le preguntabas recién insistentemente a Graciana. ¿Por qué pudo llevar estos 6 años? Mirá, el fallo de en ayer... la Argentina se puede hacer un juicio en base a pruebas falsas. Absolutamente. Y se llegue a esto y metan gente presa en base a pruebas falsas. No hay un solo elemento que sostenga esto. Pero mirá, el fallo de ayer es muy completo. Porque efectivamente, como decía Néstor, dictaron por unanimidad el sobreseimiento de todos los acusados. Esto no es nulo por un partido de tenis, un cumpleaños, una visita en Olivos. Esto es inexistente por atipicidad. Porque no hubo delito, porque ninguno de los hechos que se nos la acusación era trucha. Estaban en el Código Penal. Y hay un voto particular de la doctora López Iñiguez que desarrolla muy profundamente la cuestión de la nulidad, además de adentrarse en el fondo, y hace un análisis muy preciso del informe del relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, el peruano García Sayán, Diego García Sayán. Los organismos de derechos humanos de nuestro país en el año 2019 denunciaron cómo es que estas causas... Porque no es solo memorándum fue la piedra fundamental, si se quiere. Fue la causa sobre la que montaron la campaña política del 2015, pero fueron muchas causas en las que utilizaron las mismas prácticas los mismos personajes. Y Mauricio Macri, para su persecución política, encontró en un sector de la justicia, un sector servil, canalla, que le hizo eco a esa persecución política y le hicieron los papeles judiciales para poder llevar adelante la persecución. La jueza López Iñiguez, en el voto de ayer, valora el informe que el relator especial de Naciones Unidas le envía durante el noviembre del 2019 al propio Mauricio Macri, donde el relator especial de Naciones Unidas, que depende de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, digo, un tipo absolutamente imparcial, con reconocida trayectoria en materia de derechos humanos universales, habla de que en la Argentina, entre el 2016 y el 2019, existió un plan sistemático de amedrentamiento del Poder Judicial argentino por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso se pudieron existir estas causas, memorándum como tantas otras. Pero ninguno levantó, salvo los jueces laborales, que siempre hablamos acá, ninguno levantó y dijo, che, se presentó, porque digo, efectivamente, a Cristina se le paraban de mano, a Macri no. Efectivamente, la sentencia de ayer nos demuestra eso, nos demuestra que no son todos lo mismo, que hay jueces que cuando escuchan a las partes, cuando analizan el expediente, optan por aplicar lo único que tienen que aplicar, que es la ley y la Constitución Nacional. Hay sectores que no, que fueron los que llevaron adelante este plan de persecución política. Pero, digo, ni siquiera judicial. Se pedían las pericias elementales, ¿sí, Juan Pablo? Cuando en más de una oportunidad hablamos del lawfare en este programa, justamente... Vos me explicaste que son las causas armadas. Pero, y aparte, más de una vez lo explicamos con Néstor, lo importante que era justamente el rol de los jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque cuando llega al tribunal oral, en realidad ya viene todo medianamente cocinado, pero donde lo puedes hacer de chicle y dictar justamente medidas como la prisión preventiva es durante la tramitación, ¿sí?, de toda la instrucción.
Y por eso es que durante el gobierno anterior también le metieron tanta mano a esa parte de la justicia, a esa parte del proceso. Así es, metieron fiscales y jueces de esa etapa procesal. Ante este argumento que vos decías recién, se debía haber hecho igual el juicio oral. La pregunta es, ¿quién debía hacer el juicio oral? El Tribunal Oral Federal número 8, claro, que es el que ayer dijo que no había delito. Es decir, tenía que hacer un juicio en el que sabía que no había delito para después absolverlo. ¿Cuál es el sentido? Claro, es que los jueces... Pero además yo digo, es el argumento que es político que se está discutiendo hoy. Delito, con lo cual no tiene ningún sentido. Tal como lo explicás, Néstor, lo dicen en el texto de ayer. Dicen, no estamos dispuestos a hacer un dispendio jurisdiccional de seguir tramitando esta causa, convocar a más de 300 testigos, porque ya sabemos lo que hay que resolver. No hay delito en esta causa, no es una cuestión probatoria. En la audiencia que tuvimos ante este tribunal en el mes de junio, el fiscal Colombo se opuso a que el tribunal resuelva como resolvió efectivamente ayer. Y dijo que bueno, que la diferencia era que, por ejemplo, en dólar futuro había habido una pericia contable que decía que el Estado no había tenido otra de Bonadío. Exactamente. Yo pedí la palabra en esa instancia, porque en esta causa justamente de lo que se trataba era que no hacía falta ningún perito. No se necesitaba ni siquiera convocar un experto, bastaba ingresar en internet, www.interpol.int. Y uno va a ver que las capturas de los iraníes están vigentes del año 2006. Entonces, ¿cómo puede haber un delito? Graciana, que esto lo habrás dicho en defensa de Timerman. ¿Y qué pasaba? No escuchaban. No solo lo dije en defensa de Timerman, lo dijimos en defensa de Cristina, pero lo que es peor, discutíamos contra la nada, claro, porque repetían, se cayeron las alertas rojas y ya no sabíamos cómo hacer. Pedimos que citaran a Interpol, que le cursaran oficios, tampoco lo hacían y la causa avanzaba igual. Y cuando ibas a pedir que el ejercicio del derecho de defensa, que incluya el derecho a prueba, a la casación, ¿sabes qué te decían Hornos y Borinsky? No, igual avanzaban. Y cuando ibas a la corte a decir, están persiguiéndome sin prueba, te decían no. Ahora, a la luz de los encuentros, supongo que habrás estudiado la sincronicidad de las visitas de Hornos y Borinsky a Casa de Gobierno o a Olivos a jugar al tenis. Creo que Borinsky decía que iba a jugar al tenis o al pádel, no sé a qué iba a jugar. ¿Cómo lo conectás con lo que pasó ahora que se saben exactamente cuándo fueron las visitas de ellos? Mira, Alejandro Rúa y yo también, pero sobre todo Alejandro, hizo un informe muy preciso donde analizó las visitas y qué pasaba procesalmente. Y, por ejemplo, lo siguiente, un jueves recibía Macri a la querella, a la Daya. Y el viernes se juntaba con Borinsky. Y el lunes admitían a la Daya como querellante. Es decir, había una sincronización muy exacta entre las visitas y lo que sucedía en el expediente. Y ahora, los jueces de casación, que siguen siendo jueces de casación, después del fallo, ¿no tienen nada para decir? Mirá, no han tenido nada para decir de las propias visitas. Lo único que han hecho es presentar su abogado en el Consejo de la Magistratura. Pero tampoco tiene nada para decir Stornelli, es decir, porque esto... Está bien, pero los jueces de casación siguen siendo jueces, Graciana. Digo, yo digo, no puedo salir de mi asombro. Les están diciendo, el tribunal les está diciendo algo gravísimo, que ellos avalaron que se reabriera una causa armada y ellos, silencio de radio, no tienen nada para decir, aunque sea por honor personal. Roló, perdóname que te interrumpa con esto, porque hay una paradoja aún mayor, Graciana. Perdóname que te interrumpa un segundo. Hasta julio pasado, si hubiera pasado lo que ocurrió ayer, el Tribunal de Apelaciones era la Sala Cuarta de la Cámara de Casación que integran Hornos y Borinsky. Es decir, que Hornos y Borinsky habrían tenido que revisar el fallo sobreseyendo a todos los imputados. Está bien, pero el fiscal apeló. ¿Y qué? ¿Ahora Hornos y Borinsky van a considerar que...? No, porque en julio pasado el tercer integrante del tribunal, se llama Javier Carbajo, dijo, esta causa no puede seguir en esta sala, y la pasó a la sala primera, que es la sala original, donde siempre debió haber tramitado. Fue parte de la maniobra... Néstor, vos no sabés cuánto pedimos nosotros la sala primera. Sí, claro. Sí, que era la sala natural. Nosotros nos decir, no puede intervenir la sala 4. Está bien, pero a veces, muchachos, ustedes a veces, en tanto abogados, están muy metidos en el clima jurídico. Yo les pido un poco de sentido común.
El tribunal acaba de decir que la causa era un disparate, que es un digo, literalmente, no lo dice muy jurídicamente, no es para pero es un disparate. Los que avalaron la apertura de esta causa siguen siendo los jueces de casación, el segundo tribunal más importante de la Argentina, y no tienen nada para decir. Exactamente. Van a tener que explicar. Aunque sea protestar. No, lo van a tener que explicar porque hay causas abiertas. Sí, Graciana. Quien tenía que investigar, que son los fiscales, avalaron el avance de esta causa. Y solo voy a señalar un fiscal que señaló las irregularidades que tenía, que es Javier de Luca. Exacto. Todos los demás fiscales, como todos los demás jueces, avalaron el avance de la causa sin pruebas y en estas condiciones. Está bien, pero ponele, los fiscales están para acusar, pero los jueces de casación son los que abrieron la puerta de este disparate. No, el fiscal debe buscar la verdad. Para resguardar la legalidad del proceso. Es precisamente el Ministerio Público el que tiene la obligación constitucional de resguardar la legalidad del proceso. Es la misión, es como si a vos la Constitución te dice, de ahora en más vas a usar saco y vos insistís en usar remera. La función de los fiscales es resguardar la legalidad del proceso y avanzaron con la causa, sin prueba. Sí, como igual, jueces... Rolando, no, que creo que es lo que contesta tu pregunta. Hay investigaciones abiertas sobre esto. Hay tanto denuncias en el Consejo de la Magistratura por la actuación de los magistrados y hay denuncias penales por las visitas. Está bien, pero entonces, ellos se callaron la boca. Son funcionarios públicos. ¿Cómo se callan la boca y no dicen nada? Justamente por eso van a tener que brindar algunas explicaciones, tanto en el Consejo de la Magistratura, por su rol funcional, su responsabilidad administrativa, como en sede penal, porque están denunciados delitos. De hecho, el fiscal Colombo, en esta instancia de juicio, el día que él anunció que no iba a acompañar nuestros planteos, anunció que media hora antes de la audiencia había radicado una denuncia penal en Comodoro Pi contra estos jueces. Lo cual también habla de alguna debilidad del planteo del fiscal, porque si tenía alguna sospecha de que había sido delictivo, no se entiende cómo en la audiencia no nos acompañó con nuestros reclamos. Pero bueno, eso será otro tipo de explicaciones. Habías dicho algo recién. Sí, pero lo que decía era justamente, me pisé ahí con Graciana, que la función del fiscal no es acusar sí o sí, sino que tiene que ver con, en todo caso, la búsqueda de la verdad. Sí. Está bien, pero acordate que nosotros... Si se encuentra con que no hay nada, es el propio fiscal el que tiene que... defender los intereses generales de la sociedad. Pero acuérdense... Ese es el objetivo que tiene el Ministerio Público. En ese momento, yo decía... Yo lo trato de simplificar un poco. No, claro. Buscar la verdad. Sí, todos estos jueces y fiscales son jueces y fiscales con el aval del Senado de la Nación. Sí. Menos Bonadío. Bonadío no lo era. Bonadío había ingresado a la justicia en 1992. Antes, pre-reforma del 94. El resto, efectivamente, sí. Del 94. Bonadío. El resto, sí, efectivamente, son... Estos disparates judiciales, muchachos, son también deuda de la democracia. Graciana, muchas gracias por el contacto. Martín, gracias por venir. No, por favor, Rolando, una simple mención nomás que en todas las palabras que estoy diciendo desde el día de ayer, quiero recalcarlo una y otra vez. Esta causa fue también la excusa perfecta para seguir encubriendo el atentado a la AMIA, los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA y para engañar principalmente a víctimas y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Cuando montó el macrismo esta causa, a la vez de satisfacer su interés de persecutorio en la política contra Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios que la acompañamos, en paralelo, en el juicio por el encubrimiento en el que nuestro Estado Nacional era querellante y que nosotros llevamos a juicio oral, el macrismo desistió de las acusaciones respecto de los encubridores. Estoy hablando de los exfiscales Miren y Barbaquia, bajó las penas para el resto de los acusados. O sea, esta causa le sirvió como excusa para congelar también durante 6 años la búsqueda de verdad respecto del atentado. Que fue un encubrimiento de Estado. Efectivamente. Reconocido internacionalmente por Néstor Kirchner en el año 2005, cuando reconoció internacionalmente la responsabilidad del Estado argentino por denegación de justicia y por no haber y por el encubrimiento sobre la investigación del atentado. Entonces, tanto la justicia argentina, esta justicia argentina, como el Estado Nacional le debemos muchísimas respuestas a los familiares y a las víctimas. Entonces, no tenemos que permitir nunca más que surjan estas causas con motivos políticos que nos desvíen, como bien decía aquí, de la búsqueda de la verdad. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Yo recién me preguntaba en el comienzo de GPS, ¿esto servirá para que el gobierno mejore la performance en las elecciones? No, ya les anticipo que no. Ahora Raúl les va a contar los preocupantes que son los números para el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que la preocupación está en que el gobierno no logra hacer pie en lo que es la madre hoy de todas las preocupaciones, la inflación.
Vinimos a una verdulería de Palermo para tratar de comparar los precios. En marzo ya habíamos venido, pero volvemos al barrio para tratar de entender por qué los alimentos aumentan más que la inflación. Vinimos en marzo y el tomate estaba 100 pesos en el barrio de Palermo. ¿Cuánto tenés el kilo de tomates? Tomate 100 pesos. Por ejemplo, en este tomate hoy está 269, es un 169% de aumento. Sí. ¿Tanto se llevan? Y se llevan mucho, sí. Los comerciantes chicos están atrás de mantener su stock, entonces ellos saben que tienen que subir el producto por la expectativa para cuando lo repongan tener la cantidad necesaria de dinero para comprar la misma cantidad de productos. Una de las cosas que a mí me gusta es cuando el cliente viene al negocio, normalmente lo hacen a la mañana, media mañana, y arma su menú de acuerdo al precio, de acuerdo a la oferta que tenemos. ¿Entendés? Entonces, hoy está barato el brócoli, bueno, sí, va a preparar algo con brócoli. Está caro el tomate y no compra tomate. La sensación que todos los consumidores tenemos cuando vamos a comprar y comparamos producto con producto es que siempre aumenta más que lo que marca el INDEC. ¿Nos puedes explicar para que entendamos todos cómo hoy la berenjena estando en octubre cuesta 139 pesos y costaba en marzo 60? ¿El precio de las berenjenas? 60 y 2 kilos 100. Acá tenemos en el caso de las berenjenas un incremento de 131%. ¿Quién se queda con esa diferencia? Nosotros acá tenemos el problema que hay grupos que dominan la cadena, que hay partes de la cadena que pasa solamente por su manejo, entonces le pagan muy poco a los productores y le venden a los comerciantes o le venden directamente al público mucho más caro. Nosotros como consumidores perdimos la noción de precio. Venimos acá y realmente te dicen berenjena 139 pesos el kilo y uno lo paga porque no tiene idea de cuánto es. Nosotros comprando productos en el cinturón agroproductor, yo pagaba 40 pesos cuando el producto valía 200 pesos. A ellos mismos, ese producto que a mí individualmente me lo vendía a 40 el kilo, se lo pagaban entre 2,50 y 5 pesos el kilo por cajón. Y el precio además era 200 pesos consumidor final. El precio consumidor final 200. O sea, esa es la magnitud. Esa es la magnitud. ¿A cuánto tenés hoy el kilo de vacío? Hoy el kilo de vacío vale 890 pesos. Nosotros habíamos ido a una carnicería también de la zona y en febrero el valor era de 650 pesos. El vacío acá lo tengo 650. En este caso aumentó 37%. Sí. Nosotros tenemos 6 meses en el INDEC, que estamos hablando de aproximadamente un 25%, mientras que los valores que acá estamos relevando son muchísimo mayores. ¿La tapa de asado a cuánto la tienen? 850 hoy en día. Para asado está 590 acá. Eso generó un 44% de inflación en este corte. Sí, cómo no. ¿Cuál es el valor hoy del kilo de asado? Nosotros tenemos en 680 pesos. Asado de ternera 550. Roast beef, hoy por hoy, octubre del 2021, lo tenemos en 650 pesos. 450 está el roast beef. El roast beef, que aumentó 44% de febrero hasta hoy. ¿Qué representa esto? Lo que representa es un grave problema para todos los consumidores, porque el acceso a los productos elementales de alimentación está cada vez más lejos. Comprá en Digiyá. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Horno eléctrico Domecq con grill, spiedo, puerta doble visor autolimpiante, vidrio espejado, termostato y timer, reloj digital, 84.650 pesos. Cocina multigas Domecq, 4 hornallas, acero inoxidable, encendido electrónico, válvulas de seguridad en hornallas y horno, rejilla de varilla gruesa, autolimpiante, puerta de horno espejada, cajón parrilla, 67.750 pesos. Anafe Multigas Domecq, acero inoxidable, 4 hornallas, válvula de seguridad, rejilla de fundición, encendido electrónico, 44.750 pesos. Digiyá, entrega en 24 Cava y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digiyá, ahorra más.
Lo bueno de los problemas económicos es que si uno tiene la paciencia, los puede ver en la calle, como ustedes veían en esta nota, sobre los aumentos de más del 40% en la carne, ¿en cuánto? En 7 meses. O los puede ver en estas curvas, es decir, en lo más alto, en lo más bajo de la calle y en lo más alto de los números de la macroeconomía. Y muchas veces nosotros decíamos, muchachos, no hay que engañarse. Alberto termina perdiendo perdiendo las elecciones porque está en niveles de inflación similares a los de Macri. Vino para cambiar lo que había pasado Macri y la excusa de la pandemia no terminó de resolver la inflación. Es como si no hubieran abordado el tema. Pensaron que la pandemia iba a ser una coartada y nadie se iba a avivar de esto. Bueno, la gente se avivó y se lo está reclamando. Raúl, ¿algo está haciendo el gobierno para revertir este cuadro y recuperar en las elecciones la paliza que les provocó este número? Todavía no. No hay tiempo, macho, se les acaba el tiempo. Sí, bueno, es un problema ese. Yo creo que el gobierno reaccionó con cierta rapidez al cambio de gabinete. Digamos, fue una semana terrible, carta de Cristina, jueves, viernes, a la noche, estábamos acá, claro. Recibiste buena información, cambio de gabinete. Quedó groggy en lo que se refiere al proceso electoral. Y siguen. Esto lo escribiste esta tarde. Veremos qué tal sale todo. La situación está muy complicada y creo que no se toma conciencia de lo que realmente está pasando. Efectivamente. Lo que realmente está pasando es que primero hay una cosa... ¿Vos pensás que al gobierno le va a ir peor que en las PASO? Sí, sí, por ahora sí. Sí, sí. No, en la provincia casi se ha duplicado la diferencia. ¿Duplicado? Así es. Estaba y no es que iban a ir a buscar a los votantes. Cerca de 8... Sí, sí, pero hay una cosa. Aproximadamente un 10% no pasó a la general. Hay un 10% de votos de varios pequeños partidos que no pasaron a la Muchos general. de ellos eran de derecha y van a ir seguramente a Juntos El por el 80%. En la provincia de Buenos Aires. Son 8 puntos. Claro. ¿Cómo hacés? No tenés manera de compensar eso. Por un lado. Y por otro lado, no consigue instalar agenda el gobierno. No consigue instalar agenda propia. Si los ministros siguen mudos, nadie tiene nada para decir, ninguno sale a hablar. Esa parte me llama la atención. Pero aparte, suceden cosas rarísimas. Vos fíjate, ahora decís los ministros... Vos sabés que entre ayer y hoy se habló mucho de una vocera presidencial. Habría una vocera presidencial. Gabriela Cerruti sería la vocera presidencial. Nancy Pasos el domingo escribió un artículo en Infobae. El presidente pediría a Gabriela Cerruti. Parecía que iba a hacer eso. Fue desmentido. Quiero preguntarle a Walter Garciano, que viene siguiendo la serie larga de la economía. ¿Por qué este gobierno no asume el problema de la inflación y por qué no hay un plan antiinflacionario? Es que yo creo que creyeron que tenían un plan antiinflacionario cuando en febrero pasado Guzmán inaugura el esquema de retraso cambiario. Pero eso ya fracasó tantas veces. Pero claro, era poco serio, hasta yo me di cuenta del truco. Bueno, el que no la tenía clara era Guzmán. Vos escribiste, creo que en marzo, un artículo que dijiste, a fin de año un retraso cambiario del 18. Ahora están diciendo que va a estar en el 20. ¿Lo escribiste a principios de año? Sí, así es. Y bueno, vamos a algo todavía... Además, viniste acá a contarlo. Sí, bueno, y vamos a algo un poco más denso todavía en materia de atraso el año que viene, porque ya están intentando aprobar un presupuesto con una pauta cambiaria de una devaluación de en torno al 25% para el año próximo. ¿No debería el gobierno en un momento hacer algo ahora para que no le pase lo de Alfonsín, que se termine yendo con hiperinflación que le estalla? No, la hiperinflación no le va a pasar. Eso es un delirio libertario. De lo que creo que es lo peor de la política argentina, el sector de los libertarios. Esa gente vive de predecir el caos. Yo creo que no va a haber una hiperinflación en Argentina por más mal que le puedan salir las cosas al gobierno este. Que le pueden salir ciertamente muy mal. Sí, no, ya le están saliendo mal. Digo. Bueno, por lo menos en función de lo que dicen las urnas. Pasa que Guzmán los convenció, lamentablemente. Los políticos muchas veces se dejan convencer porque les gusta que le digan que todo es fácil. Lo que quieren escuchar. Claro. Guzmán los convenció
quizá por tener el apoyo interno de Stiglitz en Estados Unidos, un economista muy serio, reconocido, etcétera, etcétera, los convenció de que el retraso cambiario a la larga lograba estabilizar la economía argentina con una inflación muy baja, con crecimiento apreciablemente alto y con la situación Pero fiscal... el retraso cambiario... Kicillof apostó al retraso cambiario. Así es, y les fue muy mal. Macri también apostó al retraso Así cambiario. es, peor solo que que abrió los capitales a la timba financiera. Peor y que esto, nadie. Está bien, pero entonces quiere decir que entre el modelo de Macri y el modelo de Alberto no cambió demasiado. No. Estamos en problemas. La diferencia es que Macri optó por un mercado de cambios abierto totalmente. Que permitía la timba de los capitales golondrinas. Exactamente, y Alberto Fernández no. Prefirió tener... Pero en lo estructural no hay cambio. Sigue la bola de las LELIX. Sí. Sigue el retraso cambiario. También. Sigue la soja de dependencia. Sí. ¿Qué cambió? Bueno, lo dijiste vos. Lo único que cambió... Pero vos sos el economista. Bueno, me ahorrás el trabajo. Lo único que cambió es que el sistema cambiario es diferente, en el sentido de que Macri confiaba en la total libertad de la fuerza de los mercados, este gobierno no, e intenta poner un freno en la tasa de inflación, impidiendo que los ingresos y salidas de capitales, que pueden ser muy violentos, aceleren o frenen bruscamente la tasa de inflación. Es la única diferencia, no más que eso. ¿Falta decisión política para cambiar o no se ponen de acuerdo entre ellos? Si hay que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Vos fijate una cosa que es interesante. Cuando vos le preguntás el principal motivo de la derrota del oficialismo en las elecciones, el 70% de los que votaron oficialismo te dicen la política económica de Alberto Fernández y Martín Guzmán. 70% de los que votaron al oficialismo. Entonces, ese daría la impresión que es el principal problema. Principal problema de la gente. Anda a convencer al 40% de pobres que los índices macroeconómicos están sólidos. Pero que no están sólidos. Además no están sólidos. No pero por eso digo, la economía permite que se compruebe arriba y abajo cuando la cosa no camina. Bueno, la gente, indudablemente, nada va a cambiar seriamente de aquí al 14 de noviembre. Yo lo que diría es, hay que prepararse para gobernar 2 años más después del 14 de noviembre. El oficialismo y la oposición... Eso es un pato más que Rengo. Sí, pero el oficialismo y la oposición se pueden poner a discutir, pelearse y putearse por las cosas que no tienen importancia. Pero los 4 o 5 temas importantes para el destino, esos se van a tener que poner de acuerdo. Porque el 31 de marzo hay que tener el arreglo con el fondo hecho. Raúl, no hay forma para eso. Son 2 modelos de país que no pueden ponerse de acuerdo en esos 4 o 5 temas. Vos fijate, hubo una frase famosa, creo que se pronunció en Rosario, vamos por todo. Hoy en día la oposición dice, vamos por todo. Porque sienten... Vamos por el control de diputados. No, van por el final del peronismo, porque es la primera vez que hay un peronismo pobre. No es el peronismo lo que ellos tienen en mente, es el kirchnerismo. Es mayor clivaje en la decisión de votos contra el oficialismo, es el antikirchnerismo, no es el antiperonismo. Pero se lleva todo puesto, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que es la crisis de un modelo redistributivo, si querés. Sí. No, en realidad no sé, es la crisis de... Cuando el 48% vota en las generales para que Alberto Fernández sea presidente, si el oficialismo cree que esos votos eran propios, se equivocaron. Claro. Esos votos fueron porque basta de Macri. Claro. No queremos que Macri vuelva a ser presidente. Bueno, ahora ese 48 pasó a ser 30. ¿Se debería hacer un plan de antiinflacionario de shock? No tengo duda, no tengo duda. ¿Y cuál sería? Bueno, ¿cuál sería? La dolarización, la convertibilidad, ¿viste? Siempre se apela a esas consignas. Yo hay algo que me opongo y es a tratar esto en los medios. Cuando vino la convertibilidad, unos pocos la tratamos en los medios y eso hizo que Cavallo la implemente mal. Cavallo estaba contra la convertibilidad del año 90, Cavallo se venía oponiendo desde un año antes y quienes estábamos a favor de la convertibilidad hacemos todo un debate público que Cavallo después succiona y lo termina implementando la convertibilidad mal.
Y eso es lo que hace que la convertibilidad fracase. La convertibilidad dura 10 años simplemente porque las tasas empiezan a ser bajas en el mundo. Hubiera podido durar mucho menos todavía en un contexto como el que era normal hasta ese momento. Ahora, es muy peligroso dar ideas. Fracasó el plan de las metas de emisión. Fracasó la no emisión. Sí. Fracasó ahora el plan Guzmán. Sí. Y la inflación sigue en el 50. ¿No es hora de hacer algo serio? Sí, ¿Lo puede hacer el peronismo? Bueno, lo puede hacer el peronismo, lo puede hacer la derecha, lo puede hacer la izquierda. Eso no es tanto un problema. Creo que lo pueden hacer todos. Evidentemente, más unidos va a ser más fácil. Pero aunque no lo estuvieran, lo pueden hacer. ¿Lo puede hacer un gobierno débil? ¿Un gobierno débil? Bueno, el gobierno de Menem cuando sacó la convertibilidad era un gobierno fuerte. No. Menem se caía ahí. Se caía ahí. Sí, porque se había comido una hiper también. Exactamente. Y bueno, terminó, es más, se comió una hiper él, más la que venía de Alfonsín, eran 2, y amenazaban ser 3. Porque en el momento en que él opta por la convertibilidad, ya tenía el inicio de la tercera hiper. Él se aborta con el anuncio de la convertibilidad. Ahora, a mí me da la impresión que lo puede hacer tanto el peronismo como la derecha, lo pueden hacer ambos. ¿Y el costo social? El costo social va a ser mayor si no se hace, no tengo la menor duda. Fíjate, yo nunca vi tanta gente durmiendo en la calle como ahora. Probablemente la excepción haya sido el 2002 y me parece que tampoco. No, ni se ven las cifras de inflación. Tampoco. Caballeros, muchas gracias por venir ambos. No, al contrario, gracias. No vamos a ir a la pausa en GPS. Cuando volvamos, el doctor Salemi tiene un análisis sobre desnutrición infantil. Ni de un lado, ni del otro. Estás en A24. Salir a hacer las compras? Ahora que ya tenés todo, acordate de que no vas solo. El Estado te acompaña a través de diversos programas que buscan cuidar los ingresos de las argentinas y los argentinos. Cuando estés en la góndola del supermercado, buscando algún producto a través de la web, cuando el mercado llega cerca de tu casa, o yendo a buscar algo al almacén de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Percy Jackson, una apasionante colección de aventuras. Acompaña a Percy en misiones secretas y emocionantes dentro de un mundo de revelaciones de los antiguos dioses griegos en plena Nueva York del siglo XXI. El último héroe del Olimpo y la batalla del laberinto, entre otros títulos de la saga. Primera entrega, El ladrón del rayo, a solo 699,90. Días off en Somier Center. Solo por 5 días, ofertas imperdibles. 60% off y 24 cuotas sin interés en todos los colchones, somieres y divanes. Comprá ya. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Su amigo imaginario saca lo mejor de ella. Un cachorro también. Pedigree, alimenta lo bueno. Si le sacaste una sonrisa con una obra de arte o con una travesura, en el Día de la Madre, sácale muchas más. Notebook Noblex de 500 GB en 12 cuotas sin interés de 4.334 pesos. Mom Sweet Mom, con Cetrogar, es fácil. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Habitualmente uno analiza las cifras de pobreza en función de la economía, lo que estábamos discutiendo recién, cómo la inflación se devora los ingresos y dispara más gente a la pobreza, cómo la pandemia disparó gente a la pobreza, pero, doctor Salemi, detrás de esas cifras también hay un problema de salud a futuro. Sí, totalmente, Rolando. Tenemos que entender que la caída de la población por debajo de la línea de pobreza tiene afectación directamente sobre la calidad y la cantidad de alimentos ingeridos. Lo que estamos viendo y que estábamos revisando un poco el informe del INDEC, que se conoció hace poquito, es que dice que la cifra de pobreza, o sea, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza bajó en un 1.4 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes lo preocupante? Es que subió la cantidad de gente indigente. ¿Qué quiere decir? La cantidad de gente que no tiene acceso prácticamente a la comida. Es muy notorio cómo se ve. A ver, pero ahí yo no sé si hay... si los programas tipo las tarjetas alimentarias no hacen llegar la comida. El problema es que hacen llegar una comida de baja calidad. De baja calidad y de hecho... Sin proteína, de lo hecho, que se dice siempre. A ver, la cantidad y la calidad de la comida, aún con la tarjeta alimentar, solamente marcan una diferencia de entre un 5 y un 7% en la calidad de comida que vos podés comprar. Por ejemplo, gente que tiene la tarjeta alimentar redujo la posibilidad de comprar, por ejemplo, carnes en un 80%, con la sin la tarjeta, 85%. Sí, y yo te diría que también ahí hay una cuestión de falta de información. El gobierno, en esta situación de crisis, debería trabajar más y decir, bueno, que la gente trate de sustituir la carne por legumbre, que son al menos proteínas vegetales. Ni siquiera hacen campaña para eso. Porque sería admitir que están peor de lo que dicen. Claro, lo que pasa es que también lo que se redujo fue la cantidad de consumo de verduras, frutas, lácteos y pan. Todas las cosas fundamentales para la crianza de los chicos. Si vos comparás las harinas, digamos las harinas, el arroz, la polenta, con las legumbres subieron menos. Y sin embargo no hay un estímulo a que la gente cocine legumbres que son proteína, por lo menos proteína vegetal. Igual el día que las empiezan a comprar suben de precio también. Sí, claro, es verdad. Sí, bueno, sí lo voy a Está bien, dar, pero bueno. no hay grandes marcas. Detrás de las legumbres no hay grandes marcas. Detrás de los fideos, el 65%, es un estudio que se hizo este año, el 65% de los fideos que se consiguen en la góndola de un supermercado son de dos marcas que manipulan los precios, por supuesto. El tema del monopolio. El tema es que la comunicación ha sido errónea desde que comenzó esto de la pandemia, sobre todo la sustitución de los alimentos, y esto va a traer un gran problema a futuro por el problema de lo que se está llamando, no la desnutrición, ya no se habla de desnutrición, se está hablando de malnutrición. Los chicos que no solamente están bajos de peso o bajos de talla, sino que están... Inclusive vos lo podés ver, ves chicos como antes se decía, ¿te acordás que te digan, ay, qué gordito divino que está rosa? No, hoy en día la obesidad es un gran problema de la salud a futuro de estos chicos. Sí, porque esa es una obesidad de mala alimentación. Exactamente, por una ingesta, excesiva de hidrato de carbono sin la equidad de la pirámide. No solo en los pibes, vos ves en los sectores populares, ves mujeres que están terriblemente gordas. Y vos decís, esto es, entre 2-1, esto es un problema de salud. Ves tipos que están a 15, 20, 30 kilos arriba de lo que da su talla. Y bueno, esta persona hoy a los 40, en 10 años, está con problemas severos de diabetes, hipertensión, cardiovasculares. ¿Cuál es la primera causa de muerte en la Argentina? El corazón. Exacto, las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la principal causa de esa primera causa de muerte? La obesidad. La obesidad y el tabaquismo son dos factores esenciales para que se mantenga ese factor como primer causa de muerte en la Argentina. La obesidad es algo que se puede manejar, pero tiene que haber una campaña de información justamente con el tema de la alimentación de manera correcta, ¿sí? Sustituir distintos alimentos y obviamente intentar economizar Está bien, pero eso. incluso el año pasado se hizo ese estudio terrible, creo que el año pasado, que es la canasta básica. Si alguien comía la canasta básica, tal cual está prescripta, y se mide en el INDEC, te morías. Te morías en 3 meses, la pasabas mal. Totalmente. Entonces, sí, viejo. Lo que pasa es que los informes del INDEC, justamente como lo estaba viendo, el informe técnico hace un desglose, más que nada a grosso, ¿sí? Midiendo la economía de manera grosera. Pero lo que pasa es que hay que empezar a recorrer
los barrios populares y ver cómo se están alimentando. Vos fíjate que lo que más creció se alimentan fue... en los comedores, y en los comedores terminan llenando de arroz y polenta. Sobre todo de las donaciones, que es lo que más se dona, fideos y arroz. Justamente creció de manera exponencial el tema de la gente que está necesitando alimentarse. Pero eso había que comedores. trabajar sobre los comedores para que den más proteínas vegetales, por lo menos. Digo, qué sé yo, yo sé que son todos paliativos, pero el problema es grave. Lo que pasa es que el problema es muy grave porque la gente está empezando a tener mucha hambre y esto va a traer problemas, y problemas graves, y no solamente problemas sanitarios, problemas económicos. El rendimiento escolar. Claro, porque los problemas que se están generando hoy en día con el tema de la malnutrición van a ser problemas económicos de aquí a poco. Encontrar en Simmons un descanso en primera clase para mamá. ¿Le van a comprar un colchón a la bruja, che, ustedes o no? No los veo entusiasmados. Pónganse un poco. Salemi dijo que iba a comprar. Salemi iba a comprar. Bueno. A Néstor le compré el otro día uno. Este mes, anoten, che, manga de miserables. Pueden elegir colchones y somers y almohadas para sorprender la mamá en su día. Ingresá en simmons.com.ar o acércate a un local Simmons para probar cada una de las opciones de confort. Hasta 45% de descuento en 24 cuotas fijas y con envíos bonificados a todo el país. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Simmons, descansá en primera clase. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 312 millones de pesos. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Desconectate para conectar. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesitas de línea blanca. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 312 millones de pesos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Nueva camiseta Messi PF. Viene en 4 tamaños, inspirados en 4 tamaños de Messi. Yo soy tamaño pulguita. Yo soy tamaño soñador.
Yo soy tamaño mito. Yo soy tamaño leyenda. Nueva camiseta Messi YPF. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tus puntos Cerriclub. YPF. En este suelo hay fútbol. Volvió On Fire a Jumbo, 18 cuotas sin interés en todos los TV de 50 a 85 pulgadas y todos los TV de 32 pulgadas a 34.999 pesos y los TV de 43 pulgadas a 48.999 pesos más 12 cuotas sin interés. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora que ya tenés todo, acordate de que no vas solo. El Estado te acompaña a través de diversos programas que buscan cuidar los ingresos de las argentinas y los argentinos. Cuando estés en la góndola del supermercado, buscando algún producto a través de la web, cuando el mercado llega cerca de tu casa, o yendo a buscar algo al almacén de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro Power. Alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Tu pipeta es Power. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos. Con todos. Visa trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos en todos lados. Hola Diego, sentate. Esta es una situación que se repite sábado a sábado. ¿No te resulta extraño ir a jugar al fútbol para relajarte y volver a tu casa enojado con el mundo? Te propongo algo. El próximo sábado no juegues, pero pensá cómo sería tu semana sin el fútbol de los sábados. Nos vemos en la próxima sesión. CB250 Twister. Honda. Cada vez más propiedades, cada vez más vos eligiéndonos, cada vez más sueños alcanzados, cada vez más RE/MAX. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora que ya tenés todo, acordate de que no vas solo. El Estado te acompaña a través de diversos programas que buscan cuidar los ingresos de las argentinas y los argentinos. Cuando estés en la góndola del supermercado, buscando algún producto a través de la web, cuando el mercado llega cerca de tu casa, o yendo a buscar algo al almacén de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Renova tu guardarropa con las propuestas más originales del Gran Libro del Crochet 2021. Desde los modelos más actuales y los clásicos de siempre hasta prendas vintage. 15 entregas con regalos especiales para tus creaciones. Ya salió la entrega número 2, más tijera de regalo a solo 399,90. Clarín. Días off en Somier Center. Solo por 5 días, ofertas imperdibles. 60% off y 24 cuotas sin interés en todos los colchones, somieres y divanes. Comprá ya. Tenemos entrega inmediata desde sucursales. Somier Center. Un lugar, las mejores marcas. Su amigo imaginario saca lo mejor de ella. Un cachorro también. Pedigree. Alimenta lo bueno. Sea cual sea el plato, hacerlo con tu microondas es cocinar, con todas las letras. A-T-E-M-A-A. Badejo, bife, cazuela, tips, empanadas, flanguizo de abuela, huevos, isla que flota, jugoso vitel, kilos de torta, las vilas, la po, gnocchis, omelette, papas, quiche, risotto, salmón, tartas, un pollo volcan, wok, chorizo, yamani, zarpado, zucchini. Cocinar. Microondas Atma.
Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Carrefour cumple 39 años. Hasta el lunes, lomitos de atún Carrefour a 195 pesos y pepas Carrefour a 57 pesos. Con Mi Carrefour, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de pañales y shampoo y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos y gaseosas. Bondiola de cerdo a 399 pesos por kilo. Además, envío gratis en carrefour.com.ar. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica.